¿Piensas que la historia es siempre el relato de cómo la civilización vence a los salvajes? ¿Que el orden, la pólvora y el acero triunfan inevitablemente sobre los garrotes de madera? Olvida todo lo que te enseñaron. Tira esas reglas al fuego. Hoy viajamos a un lugar que se convirtió en un cementerio maldito para dos de las mayores maquinarias de guerra de la humanidad. Un lugar donde el todopoderoso imperio inca, que había sometido a un continente, retrocedió aterrorizado ante hombres que ni siquiera tenían un rey. Un lugar donde los orgullosos conquistadores españoles, que se creían mensajeros de Dios, pasaron de ser cazadores a ser presas temblando de miedo. Mira este video hasta el final y conocerás el precio de la verdadera libertad. Te espera la historia de cómo un simple caballerizo, que limpiaba las botas de los invasores, se convirtió en su peor pesadilla y en un estratega genial. Verás a un guerrero al que le cortaron ambas manos como escarmiento, pero que regresó de la nada, atando cuchillos afilados a sus muñones para impartir justicia sangrienta personalmente. Descubrirás por qué el cráneo de un gobernador español terminó convertido en una copa de vino, y si es verdad que su insaciable sed de riqueza fue saciada vertiendo oro hirviendo en su garganta. Esto no es solo una guerra, son 300 años de infierno continuo, donde las legiones invencibles se estrellaron contra la furia de un pueblo que se negó a arrodillarse. Bienvenidos a la Araucanía, el único lugar en la Tierra donde se les rompe la columna vertebral a los imperios. Imagina un sonido que ya no existe, no el choque del acero, no el estruendo de los cañones, sino el golpe húmedo y sordo de un garrote de madera contra un cráneo humano, ahogándose en el ruido infinito de la lluvia. Estás de pie en medio de un infierno siempre verde, donde los helechos crecen más altos que un jinete, y la niebla devora la luz del sol antes de que toque el suelo. Bienvenidos a la Araucanía, el lugar donde mueren los imperios. Seguramente te dijeron que la historia es un relato sobre cómo la civilización vence inevitablemente a la barbarie, que el orden, los caminos y la escritura siempre ganan sobre el caos. Olvídalo. Tira esos libros de texto al fuego. Hoy hablamos del único fallo en esa matriz, de la paradoja que rompió la columna a dos de las mayores máquinas militares de su tiempo. Primero a los romanos de los Andes, los todopoderosos incas, y luego a los demonios blindados que llegaron del otro lado del océano, el Imperio Español. Mira el mapa de América del Sur. Es enorme. Está conquistada. Primero por los incas, luego por los españoles, portugueses, británicos. Todos inclinaron la cabeza. Los aztecas cayeron en 2 años, los incas en 40 años. Pero en el extremo sur, atrapado entre las cordilleras de los Andes y el frío océano Pacífico, quedó un pedazo de tierra que durante 300 años escupió a todo aquel que intentó tragárselo. Esta es la historia del pueblo mapuche. Un pueblo que no tenía rey, ni ciudades, ni oro, ni un dios creador. Y fue precisamente esa ausencia de todo lo que consideramos signos de fuerza lo que los hizo inmortales. ¿Cómo vences a un enemigo que no tiene capital para conquistar? ¿Cómo matas a un rey que no existe? Ese es el principal gancho histórico de nuestra historia. Los mapuches convirtieron la anarquía en el arma defensiva más perfecta de la historia de la humanidad. Rebobinemos el tiempo. Finales del siglo XV, aproximadamente el año 1485. En el norte del continente brilla el imperio inca, el Tahuantinsuyo. No es solo un estado, es un mecanismo perfectamente ajustado. Imagina a la Unión Soviética de la época de la industrialización, cruzada con la antigua Roma. Control total. Caminos abiertos a través de las montañas, por los que los mensajeros corren cientos de kilómetros al día. Almacenes repletos de grano y carne seca, capaces de alimentar ejércitos durante años. Los incas creen que llevan la luz a los salvajes. Su lema es simple: no mientas, no robes, no seas ocioso. Y si no estás de acuerdo, llegan las legiones. El ejército inca es una aplanadora, decenas de miles de soldados disciplinados, hachas de bronce, hondas que golpean con la precisión de un rifle de francotirador, armaduras acolchadas que no atraviesa una flecha. Están acostumbrados a ganar. Están acostumbrados a que la vista de sus estandartes obligue a las tribus a rendirse sin pelear. El emperador Tupac Inca Yupanqui mira hacia el sur. Allí, tras el desierto de Atacama, yacen valles verdes. Los exploradores informan. Allí vive gente, salvajes, dispersos. Viven en chozas, pelean entre ellos. La presa ideal.
El imperio da un paso, el paso pesado y seguro de un gigante de bronce. Ponte en la fila de esta legión. Eres un soldado inca. Eres parte de una mente colectiva. Crees en el Hijo del Sol. Caminas hacia el sur y el paisaje cambia. El aire seco y limpio de las montañas da paso a un calor húmedo. Los caminos se terminan. Comienza el barro. Una arcilla pegajosa y pesada que succiona las sandalias. El bosque se vuelve más denso. Los árboles aquí no son como en casa. Son viejos, crujientes, entrelazados con lianas tan densamente que solo se puede pasar abriendo camino a machetazos. Los incas llaman a esta gente del sur Auca, enemigos, salvajes, rebeldes. Para la conciencia imperial, los mapuches son un sinsentido. No tienen jerarquía. Hoy eres jefe porque hablas mejor que nadie, y mañana no eres nadie porque la guerra terminó. Familias, clanes, ninguna centralización. Los incas envían embajadores. Sométanse al Hijo del Sol, paguen tributo y les construiremos caminos. ¿Saben qué responden los mapuches? Nada. El bosque simplemente guarda silencio. Los generales imperiales están confundidos. ¿A quién entregar el ultimátum? ¿Con quién negociar? Están acostumbrados a romper la pirámide de poder, descabezar a la élite y poner a sus propios gobernadores. Pero aquí no hay pirámide. Aquí hay una red horizontal. Intentar conquistar a los mapuches es como intentar golpear el agua con un puño. El agua se aparta, deja pasar el golpe, y luego se cierra sobre tu mano y te ahogas. Pero la soberbia es mala consejera. Los incas están seguros de su superioridad. 20.000 soldados cruzan las fronteras de las tierras mapuches. Llevan la civilización en la punta de las lanzas, construyen fuertes, talan el bosque. Se comportan como dueños que han venido a poner orden en un chiquero. Pero el bosque empieza a cobrar vida. Primero desaparecen los exploradores. Simplemente se adentran en la espesura verde y se disuelven. Sin gritos, sin cuerpos, solo silencio. Luego comienzan las visitas nocturnas. Los incas están acostumbrados a la guerra correcta. Formaciones, gritos rituales, batallas frente a frente. A los mapuches no les importan las reglas. Golpean donde duele y cuando el enemigo duerme. Una piedra de honda llega desde la oscuridad, le rompe la cabeza al centinela y los atacantes desaparecen antes de que suene la alarma. Es terror psicológico. Imagina lo que sientes sentado junto a la hoguera. No ves al enemigo, pero sabes que él te ve a ti. Cada rama que cruje en la oscuridad hace que tu mano busque el arma. Eres el conquistador, pero te sientes como la presa. Y ahora hazte una pregunta. ¿Quién es el verdadero estratega aquí? ¿El que llevó un ejército enorme y torpe a un terreno desconocido, confiando en la fuerza bruta? ¿O el que rechazó la confrontación directa, utilizando la propia geografía como aliada? Los incas consideraban a los mapuches primitivos. Pero, ¿acaso no es la mayor manifestación de inteligencia no jugar un juego en el que eres evidentemente más débil, sino imponer tus propias reglas? El imperio sigue presionando. Los generales exigen una batalla campal. Necesitan una gran victoria para romper el espíritu de estos fantasmas del bosque. Están seguros de que en una batalla abierta la disciplina de las legiones romanas de los Andes barrerá a esa turba de desarrapados con garrotes. Y obtienen lo que quieren. El ejército inca llega a un río ancho. El agua aquí es fría, baja de los glaciares. La corriente es rápida y turbulenta. Es el río Maule. Recuerden este nombre. En la historia de América del Sur no es solo un punto geográfico, es una cicatriz. Es el límite donde las ambiciones se estrellan contra la realidad. En la otra orilla los esperan. No un puñado de guerrilleros, no destacamentos dispersos. Miles de guerreros mapuches. Por primera vez se han reunido, sin rey, sin coerción, simplemente porque un extraño ha llegado a su tierra. Están de pie en la orilla y su grito de guerra hace temblar el agua. Los incas ven ante sí no a un ejército, sino a una fuerza de la naturaleza. Furiosa, impredecible, lista para morir pero no para arrodillarse. Los comandantes imperiales miran la formación enemiga y sonríen. Por fin. Los salvajes cometieron un error. Salieron del bosque. Ahora se les puede rodear, aplastar, destruir. Bronce contra madera. Orden contra caos. El Hijo del Sol contra los hijos del barro. Se da la orden.
Las trompetas tocan al ataque. Las legiones entran en el agua helada del río Maule, seguras de que al atardecer, estas tierras serán una provincia más del gran imperio. Pero aún no saben que este río no será el camino a la gloria, sino la frontera de su mundo, la última línea que la civilización no cruzará. El golpe no es el sonido de una metáfora. Es el sonido con el que 20.000 cuerpos chocan entre sí en medio de la corriente helada. El agua hierve. En los primeros segundos no se oyen ni gritos ni órdenes, solo un crujido pesado y húmedo, cuando las macanas de madera, incrustadas con piedras afiladas, se encuentran con los cascos de bronce. Imagina el ruido con el que se rompe un bosque seco durante un huracán. Multiplícalo por 1000. Así suena el principio del fin de la expansión inca. La batalla en el río Maule no es una partida de ajedrez a la que están acostumbrados los estrategas imperiales. Es una carnicería. Los incas esperaban el escenario habitual. Una lluvia de piedras de los honderos, un rugido aterrador, el ataque de la infantería pesada, y listo, los salvajes huyen tirando las armas. Así fue en Ecuador, así fue en Perú, así fue en todas partes. Pero aquí, con el agua hasta las rodillas, ocurre algo imposible. La formación de legionarios, esa máquina de matar impecable, se atasca. Golpean, pero el enemigo no cae. Matan a 10, pero en su lugar se levantan 20. Los mapuches no huyen, golpean en oleadas como el mismo océano, sin conocer el miedo, sin conocer la piedad, sin conocer la orden de retirada. Eres un centurión inca. Toda tu vida te enseñaron que la disciplina vence a la furia, que la formación es la salvación. Pero ahora, cuando un guerrero mapuche, atravesado por una lanza, en lugar de caer se agarra al asta y se impulsa hacia ti para clavarte las manos en la garganta, tu visión del mundo se resquebraja. Ves sus ojos. En ellos no hay miedo ante tu grandeza. En ellos solo hay una fría y bestial promesa de muerte. No ven en ti a un mensajero de los dioses. Para ellos eres simplemente carne empaquetada en ropa incómoda. El primer día de batalla termina en nada. El sol se pone tras el horizonte humeante y el río Maule cambia de color. Ya no es azul ni turbio por el limo, es negro por la sangre. Ambos ejércitos se arrastran a sus orillas para vendar las heridas y contar las bajas. En el campamento inca reina un silencio sepulcral. Los generales están en shock. Los Auca debieron haber huido al mediodía. ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué se ríen en la oscuridad en la otra orilla? Llega el segundo día, y de nuevo el choque. El mismo río, el mismo barro, la misma matanza interminable. Los incas intentan aplicar maniobras complejas, flanqueos, retiradas falsas. Pero, ¿contra quién maniobrar? Los mapuches no tienen centro, no tienen flancos en el sentido clásico. Son un enjambre. No puedes rodear un enjambre, simplemente te cubrirá por todos lados. La brillante táctica del imperio se estrella contra una eficiencia primitiva y caótica. Los cronistas escribirían más tarde que el campo de batalla estaba tan cubierto de cuerpos que se podía cruzar el río sin mojarse los pies. Por supuesto es una exageración, pero transmite la esencia correctamente. La eficiencia de la maquinaria imperial chocó con el límite de resistencia del material humano. Al final del tercer día ocurre un evento que cambiará para siempre la geopolítica del continente. Los generales incas, la élite, los hijos del sol, toman una decisión que no estaba en su diccionario. Una decisión por la que en Cusco podrían ejecutarlos. Dan la orden de retirada. No reagruparse. No realizar una maniobra táctica, sino irse. Imagina ese momento. El ejército más poderoso del hemisferio sur, los conquistadores de los Andes, los constructores de grandes caminos, dan la espalda a un grupo de bárbaros y se van. No es solo una derrota militar, es el colapso de un mito. El mito de la invencibilidad se hizo polvo en las orillas de un río sin nombre. En ese momento, el río Maule deja de ser simplemente un objeto geográfico. Se convierte en una cicatriz en el cuerpo del imperio. Es la línea donde termina el mundo civilizado y comienza el territorio de la muerte, la frontera. Los mapuches no los persiguen. No necesitan nuevas tierras, no necesitan oro, no necesitan conquistar Cusco. Simplemente necesitan que los extraños se vayan.
Y lograron lo suyo. 3 días de masacre probaron una verdad simple pero terrible. El precio de conquistar estas tierras es mayor que cualquier ganancia posible. Cada metro de esta tierra tendrá que pagarse con litros de sangre imperial. Y el tesoro inca, metafóricamente hablando, se declaró en bancarrota. Y ahora, hazte una pregunta incómoda. ¿Quién es el verdadero ganador en esta historia? El imperio salvó la cara declarando que las tierras del sur son demasiado pobres y duras para conquistarlas. Es la clásica excusa del perdedor. No tenía tantas ganas. Pero nosotros sabemos la verdad. Una gran civilización que poseía tecnología, logística y recursos fue detenida por gente que ni siquiera tenía escritura para registrar su victoria. Detuvieron la aplanadora con las manos desnudas. En las orillas del Maule reina el silencio. Pero no es un silencio de paz. Es la calma antes de una tormenta que durará siglos. Los incas, humillados pero no destruidos, se retiran al norte. Comienzan a construir fortalezas, no para atacar, sino para defenderse. Los grandes conquistadores pasan a una defensa total. Levantan muros, cavan fosos, convirtiendo la frontera en una barrera inexpugnable. Esperan que si no tocan a los mapuches no los tocarán a ellos. ¡Qué ingenuidad! Los incas pensaron que les habían dado una lección de fuerza a los salvajes. En realidad, les dieron el regalo más valioso: tiempo. Y la comprensión de que a los dioses se les puede matar. La sangre de los hijos del sol es tan roja como la de todos los demás. También brota si se perfora una arteria. Mientras en Cusco los sacerdotes intentan explicarle al emperador por qué las legiones victoriosas volvieron sin nada, en los pantanos del sur ocurre una transformación. La victoria en el río Maule no relajó a los mapuches. Al contrario, les mostró que el mundo es más grande y peligroso de lo que pensaban. Entendieron que el enemigo volverá. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero volverá y será más feroz. El imperio se encerró en sus fortalezas, esperando matar de hambre y aislamiento a los rebeldes. Decidieron jugar a largo plazo. Estrategia de desgaste. Si no podemos tomarlos con la espada, los tomaremos con el tiempo. Cortaremos el comercio, los asfixiaremos económicamente, esperaremos a que ellos mismos vengan arrastrándose a pedir piedad. Pero olvidaron un detalle. Cuando encierras a una bestia en una jaula y la matas de hambre, no se vuelve mansa, se vuelve loca, y empieza a buscar una salida. Los incas pensaron que el río Maule era un muro que los protegería del caos. Pero el agua es un mal cimiento para los muros. Pronto descubrirían que la táctica que funcionaba contra agricultores sedentarios es absolutamente inútil contra fantasmas. Los mapuches no pensaban quedarse en su orilla y esperar. Se preparaban para devolver la visita. Y esa visita no sería cortés. El sol se pone sobre los Andes, tiñendo los picos nevados del color del incendio. La historia hace una pausa para recuperar el aliento. El imperio inca alcanzó su límite. Chocó contra una pared viva y retrocedió. Pero para los mapuches la guerra apenas comenzaba. Probaron la victoria, conocieron el sabor de la sangre del imperio. Y ese sabor les gustó. Por delante quedaban largos años de una confrontación extraña y tensa. Años en los que la guerra cambió de rostro. En lugar de batallas abiertas llegó la oscuridad. En lugar del estruendo de miles de pies, el silbido silencioso de un cuchillo en la noche. Los incas pensaron que lo peor había pasado. Se equivocaban. La verdadera pesadilla apenas se preparaba para salir de los bosques y golpear a las puertas de sus fortalezas inexpugnables. Silencio. Después del estruendo de la batalla en el río Maule, llegó un silencio que era más aterrador que cualquier grito de guerra. Si crees que el imperio inca empacó sus cosas y se fue a casa a llorar en la almohada, no conoces bien la naturaleza de los imperios. No saben perder. Si el martillo no clava el clavo a la primera, no cambian de herramienta. Simplemente toman un martillo más pesado. Los incas pasaron al plan B. Si a los bárbaros no se les puede aplastar en el campo, hay que civilizarlos a la fuerza. O, como mínimo, encerrarlos en sus propios bosques. El imperio comienza a construir. Imagina esta imagen. En las colinas altas que dominan los valles empiezan a crecer muros. Son pucarás, fortalezas de piedra, obras maestras de la ingeniería inca. Los incas creen en la piedra. La piedra es eterna.
La piedra es orden. Levantan muros en 3 filas, construyen almacenes, cuarteles, torres de vigilancia. Crean islas de seguridad en un mar de caos. La lógica es férrea. Nos afianzaremos aquí, construiremos caminos, estableceremos suministros, y los salvajes entenderán que la resistencia es inútil. Verán nuestro poder y vendrán a inclinarse. Pero los mapuches no vinieron. En su lugar inventaron lo que siglos después se llamaría guerra de guerrillas. Entendieron algo simple. ¿Para qué golpearse la cabeza contra un muro de piedra si simplemente puedes cerrar el grifo del agua? ¿Para qué asaltar la fortaleza si puedes esperar a que sus defensores empiecen a comerse sus propias sandalias? Los mapuches desaparecieron. De día el valle parecía desierto, ni un alma. Solo el viento mueve el polvo. Pero en cuanto el sol se ponía tras el horizonte, el bosque cobraba vida. Los cazadores se convertían en fantasmas. No atacaban los muros, atacaban las líneas de vida. ¿Una caravana con provisiones que viene del norte? Destruida en un desfiladero estrecho. ¿Un grupo de soldados que salió por leña? Desaparecida sin dejar rastro. ¿Un mensajero con una orden? Encontrado muerto a 1 kilómetro de las puertas. Los mapuches cortaron las arterias que alimentaban al organismo imperial. Crearon un vacío alrededor de las fortalezas. Ponte en el muro de una fortaleza así. Eres el comandante de la guarnición. Tienes bajo tu mando a 1000 guerreros electos. Estás armado hasta los dientes, pero eres impotente. Tu enemigo está en todas partes y en ninguna. No puedes desafiarlo a combatir. Envías un destacamento punitivo y regresas sin nada, habiendo perdido a la mitad de los hombres por trampas y emboscadas. El bosque te odia. La tierra misma bajo tus pies trabaja en tu contra. En las fortalezas comienza el hambre. Los grandes almacenes se vacían. La disciplina, de la que tanto se enorgullecían los incas, empieza a resquebrajarse. Los soldados tienen miedo de salir por las puertas incluso para hacer sus necesidades. La noche se convierte en tiempo de terror. El silbido de las boleadoras, bolas de piedra atadas a una cuerda, se convierte en el último sonido que escuchan los centinelas. Los mapuches no se arriesgan innecesariamente. Hacen miles de pequeños cortes y esperan a que el gigante se desangre. No era una guerra de ejércitos, era una guerra de nervios. Los mapuches demostraron una comprensión genial de la psicología. Hicieron que los conquistadores se sintieran prisioneros en sus propias cárceles. Y el imperio tembló. En Cusco, en los salones dorados de los palacios, los contadores hicieron balance, y los números resultaron desalentadores. El mantenimiento de las guarniciones en el sur costaba recursos colosales. La gente moría, el oro se gastaba y a cambio, nada. Ni tributos, ni esclavos, ni nuevas tierras. Solo informes interminables de pérdidas y solicitudes de refuerzos. El imperio hizo algo que hace muy rara vez. Reconoció un error. No en voz alta, por supuesto. La propaganda oficial declaró que las tierras del sur eran demasiado pobres, el clima allí terrible, y la gente bestias indignas de la luz de la civilización. Pero de hecho fue una capitulación. Los incas comenzaron la retirada. Abandonaron sus fortalezas inexpugnables, que nunca fueron tomadas por asalto, pero se convirtieron en montones inútiles de piedra. Las guarniciones se iban al norte, mirando hacia los bosques oscuros desde donde cientos de ojos los observaban. El río Maule se convirtió en la frontera oficial, la línea que separa el orden del caos. El mundo se dividió en dos. Al norte, el Tahuantinsuyo, estado de la ley, la jerarquía y el sol. Al sur, el Gualmapu, tierra de hombres libres, donde no hay señores ni esclavos. Fue un precedente histórico. La mayor potencia del continente no pudo digerir a un grupo de tribus dispersas y se vio obligada a construir una cerca para aislarse de ellos. Los mapuches no solo se defendieron, obligaron a respetar sus fronteras. Demostraron que la descentralización no es una debilidad, sino una fuerza. La hidra no tiene una cabeza que se pueda cortar. Llegó una paz extraña. Durante décadas reinó una tensa calma en la frontera. Los incas ya no intentaban ir al sur. Los mapuches no iban al norte. Parecía que se había encontrado el equilibrio. Parecía que la historia se había detenido en este punto de balance. Pero la historia no tolera el vacío. Mientras en el río Maule reinaba el silencio,
en el lejano norte, a miles de kilómetros, ocurrían eventos que cambiarían el mundo. El imperio inca comenzó a pudrirse desde adentro. Guerra civil, enfermedades llegadas de la nada. Y luego, del océano, llegaron extrañas casas enormes con alas blancas. De ellas salieron personas cubiertas de metal que nunca se había visto aquí. Tenían bestias en las que cabalgaban y palos que escupían truenos. Francisco Pizarro y sus conquistadores destruyeron el imperio inca con una facilidad aterradora. Lo que los mapuches contuvieron durante siglos se derrumbó en un par de años. El gran inca fue tomado como rehén y asesinado. El oro de Cusco se fundió en lingotes y se envió a España. El sur observaba. Las noticias vuelan rápido. Los rumores sobre la caída de los hijos del sol llegaron a los bosques de la Araucanía. Los mapuches escuchaban los relatos de los fugitivos, sobre demonios barbudos, sobre animales que pisotean a la gente, sobre una sed de oro que es imposible de saciar. Para los mapuches, la caída de sus viejos enemigos, los incas, no fue motivo de alegría. Fue una señal de alarma. Si el viejo enemigo, al que respetábamos por su fuerza, cayó tan rápido, ¿quién viene en su lugar? ¿Qué fuerza es esta capaz de aplastar los muros de granito de Cusco? Los nuevos conquistadores miraban el mapa del imperio inca y veían que se terminaba en el sur. Allí, tras el río Maule, yacían tierras de nadie. Y en la cabeza de los capitanes españoles se activó la misma trampa que la de sus predecesores. La lógica de los vencedores. Derrotamos al mayor imperio del Nuevo Mundo con un puñado de hombres. Somos los elegidos de Dios. ¿Acaso unos salvajes en el bosque podrán detenernos? Esta confianza excesiva fue mortal. Los españoles no sabían que no iban de paseo. Iban a la misma carnicería de la que los incas apenas escaparon. Solo que ahora la carnicería se había vuelto más experta. Los mapuches ya no eran solo tribus. La guerra de 100 años con los incas se convirtió para ellos en una universidad. Aprendieron paciencia, aprendieron estrategia, entendieron que el enemigo es fuerte solo cuando juega bajo sus propias reglas. En la orilla del río Maule, años después de la partida de los incas, apareció un nuevo destacamento. Las corazas de acero brillaban al sol. Los cascos morrión reflejaban la luz. Los cascos de los caballos clavaban en el barro las huellas de bestias nunca vistas. Diego de Almagro y luego Pedro de Valdivia guiaron a sus hombres al sur. Iban por oro, por gloria y por tierras. Pensaban que llevaban la cruz y la espada al vacío. No sabían que el vacío los miraba de vuelta y sonreía. Los mapuches esperaban. Veían cómo brillaba el acero y entendían. Llegó la hora de una nueva lección. El viejo maestro se fue. Uno nuevo vino a ocupar su lugar. Pero en la Araucanía los exámenes no los toma el maestro, sino el alumno. Y el precio por reprobar este examen es la vida. En el aire olía a tormenta, no la que trae lluvia, sino la que trae hierro y fuego. La era del bronce terminó. Comenzó la era del acero y la pólvora. Y los mapuches estaban listos para recibirla como mejor sabían, con un silencio tras el cual se esconde un golpe mortal. Año 1532. Cajamarca. Si hubieras estado allí, no hubieras creído lo que veían tus ojos. 168 hombres. Solo 168 españoles sucios, sudorosos y agotados por la travesía, se enfrentan a un ejército de 80.000 del Inca Atahualpa. Según cualquier lógica, según cualquier matemática de guerra, debieron haber sido reducidos a polvo en 3 minutos. Pero ocurre lo contrario. Francisco Pizarro, un hombre que no sabía leer ni escribir, pero que sabía matar virtuosamente, logra lo imposible. Captura al emperador, y el mayor imperio del continente cae de rodillas, como fulminado. No fue una batalla, fue una masacre. El estruendo de los arcabuces, el choque del acero, el galope de los caballos. Los incas nunca habían visto caballos. Para ellos, un centauro cubierto de metal era una criatura de pesadilla. El imperio se derrumbó, no por la fuerza de las armas, sino por el shock, por la parálisis de la voluntad. Los europeos se llevaron todo: oro, plata, poder. Convirtieron a los antiguos dioses en diablos y los templos en establos. Y justo aquí, sobre las ruinas de la grandeza inca, nace la cosa más peligrosa del mundo:
el complejo de Dios. Los conquistadores creyeron que eran invencibles. En serio, ponte en su lugar. Cruzaste medio mundo, atravesaste el océano, sobreviviste en la selva y con un puñado de vagabundos destruiste una civilización que se construyó durante siglos. Te miras las manos y piensas, soy el elegido, Dios me guía. Nadie puede resistir ante el acero español. Esa soberbia embriaga más fuerte que cualquier vino, nubla la vista, desconecta el instinto de autopreservación. Los españoles miran el mapa, Perú está tomado. Pero la ambición es un combustible que nunca se termina. Necesitan más, necesitan sus propios reinos. La mirada cae hacia el sur, a las tierras que los incas llamaban Chili, frío o fin de la tierra. Los incas decían que allí vivían salvajes que no tenían nada, pero los españoles solo oyen una cosa. Allí hay tierra, y posiblemente oro. La trampa lógica se cierra con un fuerte clic. El pensamiento del conquistador funciona de manera simple. Vencimos a los incas, los dueños de este continente. Los mapuches son aquellos a quienes incluso los incas consideraban primitivos. Entonces, si rompimos a los dueños, a sus esclavos los aplastaremos de paso, sin siquiera notarlo. A nadie se le ocurrió preguntar, ¿y por qué propiamente los dueños nunca pudieron conquistar a estos esclavos? ¿Por qué la frontera del imperio se detuvo en el río Maule? Este detalle se atribuyó a la pereza de los incas. Simplemente no se esforzaron mucho. Pero nosotros nos esforzaremos. Entra en escena Pedro de Valdivia, veterano de las guerras europeas, hombre de mandíbula de hierro y ojos de hielo. No busca caminos fáciles. Quiere ser fundador, gobernador, rey. Reúne una expedición. Pero no es solo una marcha por botín, es una marcha de triunfadores. Míralos. Año 1540. Salen de Cusco. En sus filas está la flor de la conquista. Jinetes con armadura completa, infantería con largas picas, arcabuceros con mechas listas para encender la pólvora. Al lado caminan miles de indios cargadores, ayer orgullosos súbditos del imperio, ahora simple ganado de carga. Caminan a través del desierto de Atacama. Es el infierno en la tierra, un lugar donde no llueve durante décadas. El sol quema el cerebro a través del casco. La gente cae, los caballos se rompen las patas. Pero Valdivia los arrastra hacia adelante con pura fuerza de voluntad. Está obsesionado. Cree que al final de este infierno le espera el paraíso. Y cuando finalmente salen a los valles del centro de Chile, les parece que tienen razón. La tierra aquí es hermosa. El clima es suave. Recuerda a la España natal. Los ríos están llenos de agua, los bosques llenos de caza, y lo principal, los habitantes locales. Miran desde las colinas, pero no atacan. Parecen simples, ingenuos, sin fortalezas de piedra, sin legiones, simplemente gente con pieles. Valdivia funda una ciudad, Santiago de la Nueva Extremadura. El 12 de febrero de 1541, clava la bandera en la tierra y declara este territorio propiedad de la corona española. Reparte la tierra, reparte a la gente que aún ni siquiera ha atrapado. Escribe cartas al rey Carlos V, llenas de grandilocuencia y promesas. Esta tierra está creada para que su majestad gobierne sobre ella. La ironía del destino aquí es simplemente desbordante. Los españoles construyen casas, trazan calles, levantan una iglesia. Se comportan como si ya hubieran ganado. Ni siquiera entienden que están cometiendo el mismo error que los incas, solo que con una magnitud 10 veces mayor. Los incas al menos conocían el terreno. Los españoles son gatitos ciegos que se metieron en la guarida del lobo y decidieron que es una cesta acogedora. Trajeron consigo sus reglas de guerra, reglas europeas. Allí la guerra es ajedrez. Tomas la capital, capturas al rey, firmas un tratado de paz y el territorio es tuyo. Pero olvidaron verificar si su oponente tiene rey, si tiene capital. Los mapuches observan, ven cómo los extraños talan sus árboles sagrados, cómo encadenan a la gente y los obligan a buscar metal amarillo en los ríos. Ven a esas bestias extrañas, los caballos. Primero fue el shock, miedo. ¿Qué demonios son estos?, susurraban en los bosques. Pero el miedo es una emoción, y los mapuches son pragmáticos. Empezaron a mirar con más atención.
Valdivia se siente dueño de la situación. Organiza incursiones, sofoca pequeñas escaramuzas. Su puño de acero parece indestructible. La espada de acero toledano parte un garrote de madera, y al hombre detrás de él de un solo golpe. El arcabuz atraviesa cualquier escudo. Los perros, enormes mastines entrenados para cazar humanos, desgarran la carne en pedazos. Será fácil, piensan los capitanes, bebiendo vino en sus tiendas. Son salvajes, no tienen disciplina, no tienen Dios. Les traeremos la luz, y si se niegan, los enviaremos con el Creador. Pero no notaron cómo cambió el aire. Los pájaros callaron, el bosque se volvió más denso. Los mapuches no corrieron a rendirse, no trajeron regalos, simplemente dieron un paso atrás, hacia la sombra. Los españoles buscaban el dorado, pero encontraron el cementerio de sus ambiciones. Buscaban la gloria, pero encontraron una guerra interminable que devoraría sus vidas, su oro y su orgullo. Valdivia pensaba que era el cazador. No sabía que la verdadera caza ni siquiera había comenzado. Y en esta caza, la presa es él. Mientras en Santiago celebraban la fundación de la nueva colonia, en los pantanos del sur se preparaba una recepción muy diferente. No una cena solemne, sino un funeral sangriento. Las corazas de acero de las que tanto se enorgullecían pronto se convertirían en sus ataúdes. El brillo del oro se opacaría ante el brillo de los ojos que observan desde la espesura. El imperio hizo su movimiento. Ahora es el turno del bosque. Y el bosque sabe esperar. Vio a los incas, vio su partida. Ahora estudia a los nuevos invitados, los prueba. El reconocimiento por combate ya es inevitable. El mito de los dioses blancos debe pasar una prueba de resistencia. Y spoiler, los dioses que sangran dejan muy rápido de ser dioses. Se convierten simplemente en blancos. El silencio es engañoso. Si caminas por las calles del recién construido Santiago a principios de la década de 1540, te parecerá que la guerra terminó. Los españoles construyen casas, plantan viñedos, crían cerdos. Parece que los mapuches se resignaron. Vienen a los asentamientos, trabajan en los campos, cargan pesos, limpian los establos. Pedro de Valdivia escribe a Madrid informes entusiastas. La región está sometida, los salvajes conocieron su lugar, les llevamos la luz de la fe y el orden. ¡Qué ceguera fatal! Valdivia no entendía una cosa. Lo que él tomaba por su misión no era humildad, era inteligencia militar. La operación de inteligencia más grande, profunda y cínica en la historia de las guerras coloniales. Los mapuches no se convirtieron en esclavos, se convirtieron en espías. Convirtieron cada establo español, cada cocina y cada armería en un instituto de investigación sobre la muerte. Imagina esta escena. Eres un hidalgo español. Estás sentado en la silla, cubierto con una brillante coraza. Te sientes un semidios. Tu caballo es una bestia de otro mundo, respira vapor. A tu lado está tu sirviente mapuche. Sostiene el estribo, baja la mirada. ¿Crees que tiembla de miedo ante tu grandeza? No. Está contando. Memoriza cuánto tiempo necesitas para cargar el arcabuz. Ve que después del disparo estás indefenso durante un minuto entero. Nota que durante la lluvia tu trueno no funciona, porque el polvo negro se moja y se convierte en una papilla sucia. Toca el costado de tu caballo y siente que bajo la piel late el mismo corazón que el de una llama. Ve cómo te cansas, cómo sudas bajo el hierro, cómo te quitas el casco para rascarte la cabeza, y en ese momento tu cráneo es tan frágil como una vasija de barro. Fue un periodo de desmitificación, un periodo en el que los dioses blancos se convertían de nuevo en humanos. Los españoles mismos dejaron entrar al enemigo en su casa. Necesitaban mano de obra y los mapuches se la ofrecieron con gusto. Estudiaban al enemigo de forma táctil. Los caballerizos mapuches aprendieron sobre los caballos más que los propios jinetes. Entendieron el secreto principal del centauro. El jinete y el caballo son dos seres diferentes. Si matas al caballo, el jinete cae. Y un caballero con pesada armadura tirado en el suelo ya no es una máquina de muerte. Es una tortuga torpe fácil de rematar. Míralo con ojos de historiador. Es un momento único. Normalmente los aborígenes o huyen de la tecnología o la adoran ciegamente. Los mapuches comenzaron a hacerle ingeniería inversa. No podían forjar acero.
pero podían encontrar las rendijas en las armaduras. No podían hacer pólvora, pero entendieron su ritmo. En los bosques comenzó el trabajo. La información recopilada por los sirvientes sumisos en Santiago fluía hacia los toquis, jefes de guerra. Los consejos de ancianos se convirtieron en estados mayores de análisis táctico. No son dioses, decían los exploradores. Mueren por una flecha en el cuello. Mueren de sed. Sus bestias temen al fuego. Su hierro es duro, respondían otros, pero es pesado. En el pantano se hunden. En el bosque denso sus largas picas se atascan en las ramas. El mito de la divinidad se hizo pedazos. Fue un punto de inflexión psicológico crítico. No puedes vencer a un dios que lanza rayos, pero puedes matar perfectamente a un hombre que simplemente tiene un palo peligroso, pero comprensible para ti. El miedo dio paso a un desprecio frío y calculador. Los mapuches entendieron. Los forasteros son fuertes solo en espacio abierto y solo mientras están en la silla. Entonces, hay que privarlos del espacio y de las sillas. Los españoles continuaban expandiendo sus dominios, sin notar cómo alrededor de sus fuertes se acumulaba la oscuridad. Construyeron fortalezas en el corazón mismo de la Araucanía, Tucapel, Purén, Angol. Estiraron sus comunicaciones, haciéndolas delgadas y vulnerables. Estaban seguros de que los muros los protegerían. Pero los muros no protegen si el enemigo ya está dentro de tu cabeza. A principios de la década de 1550, la tensión alcanzó su punto máximo. Los mapuches terminaron la recolección de datos. El periodo de prueba finalizó. Sabían todo sobre los conquistadores, sus hábitos, sus horarios, sus puntos débiles. Les faltaba solo una cosa: alguien que reuniera esos conocimientos en un sistema único. Alguien que convirtiera las observaciones en doctrina. Necesitaban un líder que conociera al enemigo no solo por fuera, sino por dentro. La ironía del destino es que a este líder lo educó el propio Pedro de Valdivia. El gobernador de Chile tenía consigo a un joven mapuche. Se llamaba Lef Trarú, que en lengua mapudungún significa halcón rápido. Para los españoles era simplemente Felipe, un muchacho listo, caballerizo, paje. Valdivia lo quería como a una mascota. Lo llevaba con él a las campañas, le hacía limpiar su armadura, cuidar de los mejores sementales. Valdivia pensaba que estaba domesticando a un salvaje. Pensaba que le mostraba la grandeza de la civilización. En realidad, estaba entrenando a su verdugo. El joven Lef Trarú absorbía todo. No solo limpiaba caballos, aprendía a manejar la caballería. No solo miraba la instrucción de los soldados, memorizaba la táctica de los tercios españoles. Entendió la esencia de la guerra europea: disciplina, formación, interacción de las armas. Vio cómo los españoles entran en pánico cuando los rodean. Vio cómo dependen de los comandantes. Imagina esa mirada. Un joven parado en la sombra de la tienda, sosteniendo el casco del gobernador. Valdivia discute con los oficiales los planes de campaña, dibuja mapas, discute, y Felipe escucha. Su rostro es impenetrable, pero en su cabeza giran los engranajes. Ve todo el mapa completo. Ve que el coloso español se sostiene sobre pies de barro. Un buen día Felipe desapareció. Simplemente se fue en la noche, llevándose el mejor caballo. Valdivia quizás se entristeció. Se escapó su sirviente favorito. Desagradecido. Pero ni siquiera sospechaba que esa fuga era el principio del fin de su sueño. Lef Trarú regresó a los bosques no como un esclavo fugitivo. Regresó como Lautaro, el nombre con el que entrará en las leyendas. No trajo solo un caballo robado, trajo el software español, la tecnología de guerra, el conocimiento. En los bosques de la Araucanía terminaba el tiempo de estudio, comenzaba el tiempo de los exámenes. Y el primero que tendría que rendir esta prueba sangrienta sería el propio maestro, el orgulloso y soberbio Pedro de Valdivia. La inteligencia terminó, llegó la hora de la revolución táctica. El bosque lo recibió en silencio. Cuando el joven, a quien los españoles llamaban Felipe, saltó del semental robado y entró en el círculo de los jefes, nadie aplaudió. Lo miraban con sospecha. Vivió demasiado tiempo entre enemigos, huele a extraño, viste su ropa. ¿Tal vez es un traidor? ¿Tal vez es otra trampa de los conquistadores? Pero cuando habló, el bosque cayó. Se presentó con su nombre real, Lef Trarú, halcón rápido.
y trajo a su pueblo algo más valioso que el oro robado o una espada española. Trajo conocimiento. Desplegó ante los ancianos un mapa invisible en el que estaban marcadas todas las grietas en la armadura de los dioses blancos. La historia de las guerras conoce muchos ejemplos en los que el lado rezagado tecnológicamente intenta copiar las armas del enemigo. Pero Lev Traru fue más allá. No podía darles a los mapuches cañones o armaduras. No tenían herrerías, no tenían fábricas de pólvora. Por eso hizo una jugada genial. Reprogramó la forma misma de hacer la guerra. Introdujo el software español en el hardware mapuche. Imagina ese choque cultural. La guerra tradicional mapuche es el malón, una incursión furiosa y caótica. Una multitud de valientes corre hacia adelante, cada uno por su cuenta, cada uno quiere realizar una hazaña. Es hermoso, es heroico y es absolutamente suicida contra un tercio español. La formación de piqueros muele a la multitud de héroes en carne picada en cuestión de minutos. Lev Traru dijo: «Basta. Ya no peleamos como una turba, peleamos como una máquina». En los bosques comenzó algo que América del Sur aún no había visto: campos de entrenamiento. El ex caballerizo de Valdivia se convirtió en un instructor duro, un sargento que rompe hábitos para salvar vidas. Les enseñó disciplina, no la basada en el miedo al castigo, sino la basada en la supervivencia. Primera lección: el caballo. Para el indio, el jinete y el caballo eran una sola cosa, un monstruo de 4 patas y 2 brazos. Lev Traru se rió en sus caras. «No es un monstruo», decía. «Es simplemente un hombre sentado sobre un venado grande y asustado. Quiten al venado y el hombre quedará indefenso». Les enseñó a no temer la carga de la caballería. Les mostró cómo usar largas varas con ganchos en los extremos y lazos. «No golpeen el hierro», enseñaba. «Apunten al caballo. O enganchen al jinete por el cuello y tírenlo abajo». Les obligaba a practicar este movimiento miles de veces. Lanzamiento de lazo, tirón, golpe de garrote en el suelo donde debería yacer el enemigo caído. El bosque se llenó de sonidos de golpes sordos. Los mapuches aprendían a derribar a los dioses del cielo a la tierra. Segunda lección: el terreno. ¿Los españoles son invencibles en campo abierto? Perfecto. Nunca más les daremos campo abierto. Lev Traru prohibió salir a las llanuras abiertas. La guerra debe ser donde el caballo se hunde hasta la panza en el barro, donde las ramas golpean la cara, donde las picas se enredan en las lianas. Convirtió la geografía en el principal aliado de la resistencia. Pero la innovación más importante fue la táctica. Lev Traru vio cómo pelean los españoles. Se paran como un muro, se cansan pero aguantan. Los mapuches usualmente lanzaban todas sus fuerzas en un solo golpe, y si no funcionaba, se retiraban. Lev Traru dividió el ejército en destacamentos, divisiones. ¿Entienden lo que eso significa? Inventó el ataque escalonado. Imagina este esquema. El primer destacamento mapuche ataca a los españoles. Pelea con furia. Obliga a los conquistadores a esforzarse, gastar pólvora, blandir pesadas espadas. Pasan 15 minutos. A la señal de un cuerno, sí, introdujo señales sonoras de mando. El primer destacamento salta hacia atrás. Los españoles piensan: ¡victoria! ¡Los rechazamos! Bajan las armas para secarse el sudor y tomar agua. Y en ese mismo segundo del bosque sale volando el segundo destacamento. Fresco, descansado, lleno de fuerzas. Los españoles agarran de nuevo las espadas. De nuevo pelean al límite. El segundo destacamento se retira. Aparece el tercero, luego el cuarto. Era una cadena de agotamiento. Lev Traru entendió que las capacidades físicas de un hombre con armadura son limitadas. Después de 1 hora blandiendo una espada de 5 kilos, el brazo se agarrota. Después de 2 horas los músculos arden como fuego. Después de 3 horas, el guerrero se convierte en un zombi. Y los mapuches siempre están frescos. Se cambian, descansan, comen, miran cómo sus hermanos agotan al enemigo y van de nuevo a la batalla. No era solo táctica, era matemática de la muerte. Lev Traru calculó la resistencia de los españoles y encontró la forma de anular su superioridad técnica. La pólvora se acaba, las mechas se apagan, los brazos se cansan y el bosque es infinito.
y hay guerreros suficientes para una semana de ataques continuos. Los ancianos miraban estos entrenamientos con un horror reverente. Veían cómo los pastores y cazadores de ayer se convertían en un organismo coordinado. Aparecieron comandantes de cientos y miles, apareció la inteligencia, apareció un sistema de aviso por humo. Leftraru creó un ejército de nuevo tipo, móvil, ligero, pero controlado por la voluntad férrea de un solo hombre. Los rumores sobre el demonio que instruye a los salvajes comenzaron a llegar a los fuertes españoles. Pero el orgullo les jugó de nuevo una mala pasada. ¿Quién? Se reían los capitanes. ¿Nuestro Felipe? ¿Ese pequeño caballerizo? Si solo sabe limpiar estiércol, que juegue a los soldaditos. No entendían que mientras se reían, la trampa ya se estaba armando. Leftraru no solo preparaba la defensa, preparaba un asesinato. Eligió el objetivo. Y el objetivo no era algún fuerte cualquiera. El objetivo era el propio Pedro de Valdivia. El alumno decidió que era hora de visitar al maestro y mostrarle la tarea. Hacia finales de 1553 la atmósfera en los bosques cambió. Ya no era el miedo de la víctima ante el depredador. Era la emoción del cazador que acorraló a la bestia en un hoyo y afila la lanza. Los guerreros miraban sus macanas no como palos, sino como instrumentos de justicia. Sabían, el hierro se dobla, los caballos son mortales. Y los españoles son simplemente personas que vinieron a donde no debían. Lautaro estaba parado en la colina y miraba hacia el fuerte Tucapel. En sus ojos no había odio, solo cálculo frío. Sabía cómo piensa Valdivia. Sabía que el gobernador no toleraría la insolencia. Sabía que él personalmente encabezaría la expedición punitiva. Precisamente en eso se basaba el cálculo. Atraer, rodear, agotar, destruir. El plan era simple y genial, y para su realización se requería solo una cosa: que Valdivia permaneciera fiel a su soberbia. Leftraru apostaba a la previsibilidad del pensamiento imperial, y como mostró la historia, fue la apuesta más segura de su vida. El tiempo de las palabras terminó. El bosque se quedó inmóvil esperando. En algún lugar, en Santiago, el gobernador ya daba órdenes, ensillaba caballos y reunía el destacamento que debía poner orden. Iba hacia su muerte, seguro de un paseo fácil. Iba a encontrarse con quien consideraba su sirviente, sin sospechar que iba al encuentro del mayor genio militar de América del Sur. La lección comenzaba. 25 de diciembre, año 1553. Navidad. En este día se suele dar regalos, sentarse junto al fuego familiar y cantar salmos. Pero Pedro de Valdivia, primer gobernador de Chile, pasa esta fiesta en la silla de montar. Está enojado, está irritado. Se apresura al sur, al fuerte Tucapel, para castigar personalmente a los insolentes que se atrevieron a levantar la cabeza. Valdivia está seguro de sí mismo. Con él van solo medio centenar de jinetes, la élite de la élite, veteranos cuyos nombres resuenan desde Perú hasta Madrid. Considera que eso es más que suficiente. Después de todo, antes bastaba con una decena para dispersar a una multitud de miles. No va a la guerra, va a una operación policial. En su cabeza ya está escrito el guión. Llegar, ejecutar a los instigadores, restaurar el orden, regresar a Santiago como héroe. Pero cuando el destacamento sube la colina, ante ellos se abre un panorama que hiela la sangre incluso a los degolladores más experimentados. El fuerte Tucapel ya no existe. No hay muros, no hay torres, no hay guarnición. Solo ruinas humeantes y un silencio absoluto y vibrante. Ni cuerpos, ni gritos, vacío. El gobernador ordena detenerse. Los caballos se ponen nerviosos, mueven las orejas. El aire es denso, pesado, impregnado de olor a quemado y algo más. Olor a trampa. Valdivia mira alrededor. Alrededor de la colina hay un bosque espeso, una pared verde que los mira con miles de ojos invisibles. Y entonces suena un sonido. No el aullido desordenado de los salvajes al que están acostumbrados los españoles, sino el sonido agudo y limpio de un cuerno, la señal. Del bosque sale el primer destacamento. No corren a lo loco, van en formación. Están armados con largas picas, robadas o copiadas a los españoles. Llevan puestos trozos de armaduras trofeo. Valdivia ve esto, y posiblemente por primera vez en su vida, siente la punzada del miedo real.
Esto no es una revuelta, es un ejército. Los españoles son profesionales. El shock dura un segundo. ¡Santiago!, gritan y lanzan los caballos al ataque. La cuña de acero se clava en la formación mapuche. Los arcabuces truenan, las espadas cortan, los caballos pisotean. Parece que todo va como de costumbre. El primer destacamento mapuche no aguanta el golpe. Sufren bajas, su formación se rompe, corren de vuelta al bosque. Los conquistadores triunfan. «Eso es todo», piensan. «Los cobardes huyen». Se ríen, bajan las armas, empiezan a recargar los arcabuces y a secarse el sudor de la frente. Los caballos respiran pesadamente, los costados cubiertos de espuma. Pero el cuerno suena de nuevo. Y del bosque, por otro lado, sale el segundo destacamento. Fresco, lleno de fuerzas. Se lanzan sobre los españoles que aún no han logrado recuperar el aliento. Valdivia entiende. No hay tiempo para recargar. ¡Al combate! De nuevo el choque del acero, de nuevo la carnicería. Los españoles pelean con furia, son los mejores esgrimistas del mundo, y de nuevo rechazan al enemigo. El segundo destacamento se retira a la espesura. Los españoles apenas se mantienen en las sillas, les tiemblan las manos por la tensión. La sed los tortura insoportablemente. El sol está en el cenit y ellos están encerrados en hornos de hierro. «¡Denme agua!», ronca alguien. El cuerno suena por tercera vez. Es el momento de la verdad. El momento en que Valdivia entiende que juega al ajedrez con un gran maestro. La tercera ola. Guerreros frescos contra semimuertos agotados. Era la táctica de Lautaro en acción. No simplemente lanzaba gente al matadero, los cambiaba como piezas de repuesto en un mecanismo, hasta que el mecanismo del enemigo se rompiera por desgaste. Los españoles entran en pánico. Su formación se desmorona. Entienden que esto no terminará nunca. El bosque parirá nuevos destacamentos hasta que el último conquistador caiga sin fuerzas. «¡Retirada!», grita Valdivia. El gran conquistador, el sometedor de Chile, ordena la huida. Pero la trampa no le es propio soltar la presa. El camino de regreso está cortado. Por los flancos, por la retaguardia, de todas partes salen guerreros con lazos y garrotes. Comienza la agonía. Ya no es una batalla, es una caza. Los mapuches bajan a los jinetes de las sillas con ganchos. En cuanto el caballero cae en la hierba alta, está condenado. La pesada armadura que salvaba de las flechas ahora se convierte en ataúd. El hombre no puede levantarse y sobre él caen las macanas, pesados garrotes de madera dura, golpe tras golpe, hasta que el hierro se hunda, hasta que el movimiento cese. Valdivia ve cómo perece su destacamento, ve cómo su confesor personal cae con la cabeza rota. Ve cómo sus mejores capitanes desaparecen bajo una ola de cuerpos. Espolea a su caballo, intentando abrirse paso. Tiene bajo la silla al mejor semental de la colonia. Casi se escapa. Pero el pantano no está del lado del imperio. El caballo se atasca en el barro. Valdivia, cubierto de barro y sangre, intenta salir a pie. Y ahí lo rodean. El círculo de lanza se cierra. Desenvaina la espada, grita amenazas, promete castigo divino. Pero nadie tiene miedo. Las lanzas se apartan y al frente sale un hombre, joven, con ojos fríos. Valdivia lo reconoce. Es Felipe, su paje, su caballerizo, aquel en quien confiaba para limpiar sus botas. Solo que ahora Felipe no sostiene el estribo, sostiene el destino del gobernador en sus manos. Derriban a Valdivia, lo atan, le quitan el casco, lo arrastran al campamento de los vencedores. Imagina ese camino. El hombre que se creía rey de esta tierra, a quien llevaban en brazos, ahora es arrastrado por el barro como un saco de grano. A su alrededor están aquellos a quienes consideraba animales. Pero estos animales acaban de destruir a la mejor infantería de Europa, usando una táctica que envidiaría el mismo Julio César. La escena en el campamento es una de las páginas más oscuras y polémicas de la historia. Las crónicas difieren en los detalles, pero coinciden en una cosa: el diálogo fue corto. Valdivia, de rodillas, intenta negociar. El instinto de político se enciende incluso ante la muerte. «Les daré todo», dice. «Me llevaré a la gente. Les daré tanto oro como no puedan cargar. Déjenme ir». Los jefes mapuches escuchan.
Miran al hombre que durante años obligó a sus hermanos de tribu a morir en las minas extrayendo el metal amarillo. La leyenda cuenta que uno de los jefes, posiblemente el propio Lautaro o un viejo lonco, sonrió y dijo: ¿Tanto te gusta el oro? ¿Viniste aquí por él? ¿Nos matabas por él? Pues bien, somos un pueblo hospitalario. Sáciate de él por completo. Dicen que fundieron oro. Y lo vertieron, hirviendo, directo en la garganta del gobernador. Come, bebe, disfruta. Es lo que querías. Muerte cruel, cinematográfica, espeluznante. Los historiadores discuten si es verdad. Lo más probable es que sea un mito inventado más tarde para subrayar el horror de la situación. La realidad probablemente fue más prosaica y ruda. Un golpe de garrote en la nuca. O como practicaban los mapuches con enemigos especialmente odiados, la extracción del corazón del prisionero aún vivo. Y del cráneo, según la vieja tradición, hicieron una copa para chicha, la bebida ritual, para beber la fuerza del enemigo en los festines. Pero no es tan importante cómo murió exactamente el cuerpo de Valdivia. Lo importante es que murió la idea. La cabeza del gobernador, clavada en una pica, se elevaba sobre el campamento mapuche. Era un símbolo, la bandera de una nueva era. El hombre blanco es mortal. Se le puede engañar, se le puede rodear, se le puede matar. Y su oro no le ayudará. La noticia de la muerte de Valdivia golpeó a Santiago más fuerte que un terremoto. Imagina el pánico en la ciudad. El gobernador ha muerto, la élite destruida, no hay ejército. La gente se atrincheraba en las casas, esperando que mañana aparecieran en el horizonte hordas de salvajes. Las iglesias se llenaron de gente llorando, rogando por salvación. El mito de la invencibilidad se derrumbó. La sombra de la cabeza de Valdivia cubrió toda la colonia. Los españoles entendieron. Esto no es una revuelta, es una guerra de exterminio. Y ellos en esta guerra ya no son los cazadores. Y en los bosques de la Araucanía celebraban la victoria. Lautaro se convirtió en leyenda en vida. El alumno superó al maestro de la forma más cruel. Lo destruyó. Pero Lautaro no celebraba. Conocía a los españoles. Sabía que ahora los gobierna el miedo, pero pronto vendrá la ira. El imperio enviará nuevos soldados, más cañones, más acero. La batalla de Tucapel fue solo el comienzo. Valdivia fue la primera víctima, pero lejos de ser la última. La sangre del gobernador solo despertó el apetito del dios de la guerra. Ahora los mapuches tendrían que enfrentarse a la furia de una bestia herida que decidió dejar de lado todas las reglas de decencia y empezar a matar de verdad. Y esta vez, los españoles tendrán un nuevo as bajo la manga: el odio. La muerte de Pedro de Valdivia no terminó la guerra. Arrancó el sello de las puertas del infierno. Si antes era una expedición colonial por oro y tierras, ahora el conflicto pasó a la etapa de una vendetta personal y bestial. El imperio español no perdona humillaciones. Cuando la noticia de que el gobernador de Chile había sido asesinado y su cráneo posiblemente convertido en copa llegó al virrey en Lima, el mecanismo de la venganza imperial comenzó a funcionar a toda potencia. Se acabaron las negociaciones. Se acabaron los intentos de civilizar a los salvajes. El nuevo lema de la conquista sonaba simple: guerra, fuego y sangre. Al sur se envían nuevos destacamentos. Los comandan hombres que no tienen ilusiones. No buscan el dorado, buscan venganza. Los generales ordenan no tomar prisioneros si no pueden trabajar. Y a los que toman, los usan no como mano de obra, sino como vallas publicitarias vivas del terror. Los españoles deciden aplicar la táctica del terror. La lógica es fría, como una reja de prisión. Si los mapuches no temen a la muerte, los obligaremos a temer a la vida. Convertiremos a sus guerreros en horribles recordatorios de nuestra fuerza. Comienza la cadena de mutilaciones. Imagina el campo después de la batalla de Lagunillas. La rebelión está en pleno apogeo. Los españoles capturan a 150 prisioneros. En cualquier otra guerra los habrían matado o vendido como esclavos. Pero el nuevo gobernador, García Hurtado de Mendoza, quiere enviar un mensaje. Alinean a los prisioneros. No es una ejecución. Es una amputación médica de la conciencia. A cada segundo le cortan la nariz. A cada guerrero le cortan la mano derecha.
y a los jefes ambas. Aquí, entre el olor a carne quemada y gemidos, entra en escena una figura que se convertirá en la pesadilla de España. Un hombre que debía convertirse en símbolo de la voluntad quebrada, pero se convirtió en ícono de una furia absoluta e inhumana. Su nombre es Galvarino. Está parado en la fila hacia el Tajo. Ve lo que hacen con sus hermanos. Ve al verdugo con el hacha. ¿Qué hace una persona normal en tal situación? Llora, suplica, pierde la razón por el miedo. Galvarino se acerca al tronco en silencio. Pone sobre él la mano derecha. Golpe. El hacha corta la mano. Galvarino no grita. Mira a los ojos al español y, sin cambiar la expresión de la cara, pone sobre el tronco la mano izquierda. Golpe. Levanta los muñones, de los que brota sangre, y ofrece el cuello. Corta también la cabeza, dicen sus ojos. Porque si me dejas vivo, te arrepentirás de esto como nunca te has arrepentido de nada. Pero los españoles no lo matan. Cauterizan las heridas con aceite hirviendo y lo dejan ir. Vete, le dicen. Vete con los tuyos. Muéstrales qué pasa con los que levantan la mano contra la corona. Que vean tu impotencia y se horroricen. Fue un error fatal. Los españoles juzgaron a los mapuches por sí mismos. Pensaron que la vista de un lisiado mutilado provocaría lástima y miedo. No entendieron que en una cultura donde la muerte es simplemente una vecina, la mutilación puede convertirse en combustible para un odio de tal fuerza que funde el acero. Galvarino regresa al bosque. Llega al consejo de jefes. Sale al centro del círculo, donde está sentado también Lautaro y los ancianos. Levanta sus muñones hacia arriba. ¿Ven esto?, grita. ¿Creen que con ustedes será diferente? Si nos rendimos, todos seremos así. No tenemos opción. No podemos vivir con ellos. Solo podemos morir llevándolos con nosotros. Su discurso no es la queja de una víctima. Es el rugido de una bestia. El Consejo de Ancianos, viendo este monumento vivo a la crueldad del enemigo, toma una decisión. Guerra hasta el final. Nada de paz. Y entonces Galvarino hace lo que lo convierte de personaje histórico en leyenda de cómic oscuro. Se niega a ser un inválido. Exige que le amarren armas a sus muñones, no prótesis, no ganchos, cuchillos. Largas hojas afiladas se atan a sus brazos mutilados con correas de cuero. Intenta asimilar esta imagen. Un hombre al que le quitaron la posibilidad de sostener una cuchara, abrazar a sus hijos, construir una casa. Convirtió su cuerpo en pura función de matar. Ya no puede crear nada, solo puede destruir. Se convierte en un arma viva en el sentido más literal de la palabra. El rumor sobre el guerrero de las cuchillas vuela por delante del ejército mapuche. En la siguiente batalla, en Millarapué, los españoles ven en la primera fila de los atacantes una figura blandiendo hojas que crecen directamente de sus brazos. No siente dolor, no se defiende. Se lanza sobre las picas para llegar a la garganta del enemigo. Corta las patas de los caballos, abre los estómagos a los infantes. Imagina qué siente un soldado español al ver esto. Eres católico, crees en Dios y en el diablo. Y ahí se te viene encima no solo un indio, sino la encarnación de la venganza, un demonio que tú mismo creaste con tu hacha. Le cortaste las manos para que no pudiera sostener una espada, y regresó con espadas en lugar de manos. La historia de Galvarino es corta y trágica. En la batalla de Millarapué, los mapuches sufren una derrota. La disciplina y el poder de fuego de los españoles bajo el mando de Mendoza se imponen sobre el fanatismo. Galvarino cae prisionero de nuevo. Esta vez los españoles no se hacen ilusiones. Lo miran no como a una persona, sino como a un perro rabioso al que hay que disparar. Las leyendas sobre su final varían. Unos dicen que lo entregaron a los perros para que lo despedazaran, otros que lo ahorcaron, terceros que él mismo se mató para no darle el gusto al enemigo. Un cronista escribe que antes de morir gritaba: «Moriré, pero detrás de mí vendrán miles como yo. Mi sangre engendrará nuevos guerreros». Galvarino murió, pero cumplió su tarea. Demostró que el terror no funciona contra un pueblo que está dispuesto a pagar cualquier precio por la libertad. Los españoles querían sembrar miedo, pero cultivaron una generación de fanáticos. La guerra pasó a una nueva fase. Era un callejón sin salida bañado en sangre. Los españoles podían ganar batallas, podían construir fuertes,
podían quemar aldeas, pero no podían romper el espíritu. Cada vez que pensaban que los Auca estaban pacificados, del bosque salía volando un nuevo destacamento. España empezó a cansarse. El imperio más poderoso del mundo, dueño de media Europa y toda América, patinaba en el barro en el fin del mundo. Era económicamente poco rentable, era políticamente humillante. Los soldados enviados a Chile escribían testamentos, sabiendo que iban al cementerio español. Los españoles empezaron a entender. Pueden matar a todos los mapuches, hasta el último hombre, pero no pueden someterlos. Y el genocidio es un asunto caro y problemático. Hacia finales del siglo XVI, después de la muerte de Lautaro, después de la ejecución de Galvarino, después de la muerte de miles de héroes anónimos, la guerra entró en un estancamiento sangriento. Ninguna de las partes podía asestar el golpe decisivo. Y entonces ocurrió lo impensable. La civilización que se consideraba la única verdadera se vio obligada a reconocer que la barbarie tiene soberanía. El orgullo del imperio se resquebrajó. En el horizonte asomó la diplomacia. Pero no esa diplomacia a la que estaban acostumbrados en Europa, con terciopelo y vino, sino la dura diplomacia de la frontera, donde el tratado se firma no con tinta, sino apartando la punta de la lanza a 1 centímetro de la garganta. Llegaba la época de los parlamentos, la época en que dos mundos, cansados de matarse mutuamente, intentaron mirarse a los ojos. Imagina una guerra que dura no 4 años, como la Primera Guerra Mundial, y no 30 años, como las guerras religiosas en Europa. Imagina una guerra que dura casi 3 siglos, 300 años. Eso es más de lo que existe en la mayoría de los estados modernos. En esta guerra nacen, envejecen y mueren decenas de generaciones. Los nietos olvidan por qué luchaban sus abuelos, pero siguen matando porque es la única forma de vida que conocen. Bienvenidos a la Guerra de Arauco, el Vietnam del Imperio Español, el Afganistán del Nuevo Mundo. Un agujero negro que succionaba los recursos de la corona más rápido que los piratas saqueaban sus galeones. A principios del siglo XVII, Madrid se encontró en un callejón sin salida. Mira el mapa de aquel tiempo. España posee medio mundo. Su bandera ondea desde Filipinas hasta México, desde Florida hasta Tierra del Fuego. Pero en este imperio gigante hay una mancha blanca, una astilla que se infecta y no da paz. Las tierras al sur del río Biobío. Los generales españoles llamaban a este lugar la Flandes de las Américas. Flandes era un lugar en Europa donde perecían los mejores tercios españoles. La Araucanía se convirtió en su reflejo. Aquí enviaban a los soldados como al exilio. Si quieres morir rápido, ve a Italia. Si quieres morir en el barro, sin gloria ni dinero, vete a Chile. El imperio probó todo. Probaron el genocidio. No funcionó. Los mapuches respondieron con aún más terror. Probaron construir cadenas de fuertes. Los mapuches los quemaban. Probaron enviar misioneros. Regresaban como mártires o no regresaban en absoluto. El hierro se oxidaba por las lluvias constantes, la pólvora se humedecía, el tesoro se vaciaba. Y entonces ocurrió un evento que rompe todos los moldes de la historia colonial. El momento en que el orgulloso y arrogante imperio, acostumbrado a mirar a los nativos como ganado parlante, se vio obligado a quitarse el sombrero y sentarse a la mesa de negociaciones. No como amo con esclavo, sino como soberano con soberano. 6 de enero, año 1641, Llanos de Quillín. Si hubieras visto esta escena, habrías pensado que es un sueño surrealista. De un lado, el marqués de Baides, gobernador de Chile, en terciopelo, encajes y coraza dorada. Detrás de él, una fila ordenada de soldados, brillo de acero, estandartes con cruces. Del otro lado, miles de guerreros mapuches. Semidesnudos, pintados de ocre, con pieles de puma, con largas lanzas en las que posiblemente aún no se había secado la sangre de los gobernadores anteriores. El aire vibra de tensión. Un movimiento brusco, un disparo accidental, y comenzará una masacre en la que no sobrevivirá nadie. Pero no hay disparos, hay vino, mucho vino, y hay ganado sacrificado. Esto se llama parlamento, un invento diplomático único. Mezcla de Congreso de Paz Europeo y borrachera ritual indígena. Los españoles entendieron. Para llegar a un acuerdo con los mapuches, hay que jugar bajo sus reglas. Y sus reglas exigen contacto personal,
largos discursos y un banquete conjunto. El gobernador y los caciques principales, loncos, salen al centro. Se abrazan. Solo piensa en esta imagen. El representante del rey Felipe IV, dueño de medio mundo, abraza a un salvaje al que ayer la iglesia ordenaba destruir como pagano. Intercambian regalos. Los españoles regalan telas, herramientas de hierro, adornos. Los mapuches regalan ponchos y caballos. Ese día se firmó el Tratado de Quillín, un documento sin análogos en la historia de ambas Américas. La corona española reconoció oficialmente la independencia del pueblo mapuche. La frontera se estableció en el río Biobío. Todo lo que está al sur es el Gualmapu, tierra libre, donde el español puede entrar solo como invitado, con permiso de los dueños. ¿Entienden la ironía? La máquina militar más poderosa de Europa capituló ante tribus descentralizadas. No en el campo de batalla, sino jurídicamente. Reconocieron: no podemos vencerlos, vivan como quieran, solo no nos ataquen. Los españoles, por supuesto, presentaron esto como su victoria. En los informes al rey escribían que los mapuches se reconocieron vasallos, pero era mentira para calmar el ego monárquico. En realidad, en los bosques de la Araucanía, los decretos reales valían menos que el papel en el que estaban escritos. Allí solo regía la ley de la fuerza. Después de Quillín comenzó una época extraña, la época de la frontera. El río Biobío se convirtió en una membrana entre dos mundos. La guerra no desapareció, simplemente se transformó. En lugar de destrucción total, comenzaron las incursiones, el comercio y la mezcla de sangre. Los enemigos de ayer comerciaban. Los españoles necesitaban ponchos y ganado. Los mapuches necesitaban hierro, vino y añil. Aparecieron los capitanes de amigos, intermediarios que vivían entre mundos. Pero no se dejen engañar por esta imagen pastoral. Era una paz con un cuchillo en la espalda. Cada 10 o 20 años ocurría una gran rebelión. Los españoles violaban los tratados, intentaban capturar esclavos. Los mapuches respondían con un malón, una incursión relámpago, quemando haciendas y robando miles de cabezas de ganado. Y sin embargo, el status quo se mantuvo durante siglos. El siglo XVII dio paso al XVIII. En Europa retumbaban revoluciones, caían reyes, cambiaban fronteras. Y aquí, en el fin del mundo, el tiempo parecía congelado. El río Biobío seguía siendo la línea que no se podía cruzar. El imperio español envejecía lentamente. Su oro se iba a los banqueros ingleses. Sus armadas se hundían. Sus colonias empezaban a hervir con ideas de libertad. Pero el viejo enemigo en el sur seguía inalterable. Los mapuches miraban desde la otra orilla del río la agonía del gigante con calma filosófica. Sobrevivieron a los incas, sobrevivieron a los conquistadores, sobrevivieron al auge del imperio. Ahora observaban su ocaso. Les parecía que lo peor había pasado, que le habían ganado a la historia, que su libertad, pagada con ríos de sangre, ahora estaba garantizada por la eternidad. ¡Qué trágico error! No sabían que en lugar del viejo, cansado y religioso enemigo venía uno nuevo, joven, hambriento, racional y absolutamente desalmado. El imperio español era un monstruo, pero era un monstruo con rostro humano, con el que se podía beber vino y llegar a un acuerdo. La nueva fuerza que nacía en el norte no creía en tratados, creía en el progreso, en la eficiencia y en la unificación. Los imperios no mueren por la espada, sino por el tiempo, y en su lugar llegan las repúblicas. Y la nueva República de Chile, que pronto levantaría su bandera, no tendría ni la paciencia de los reyes ni el respeto por las viejas escrituras. Tendría rifles de repetición, telégrafo y ferrocarriles. El siglo XIX ya golpeaba a la puerta, y no traía regalos. Traía un sonido que los mapuches aún no habían escuchado: el rítmico y mecánico traqueteo de ruedas moliendo el espacio y el tiempo. La época de los héroes terminaba. Llegaba la época de la muerte industrial, y contra ella los mapuches no tenían antídoto. Pasó el tiempo. En Europa cambiaron las modas, las fronteras y los reyes. El imperio español, ese leviatán torpe y decrépito, se arrastró a lamerse las heridas, dejando sus colonias a su suerte. En el mapa apareció un nombre nuevo:
República de Chile. Un estado joven, hambriento, ambicioso. Y este estado tenía dioses muy diferentes. No rezaban a la cruz y a la espada. Rezaban al progreso, al trigo y a la exportación. El siglo XIX trajo a la Araucanía un enemigo al que no se podía matar simplemente cortándole la cabeza. Porque este enemigo no tenía cabeza. Tenía estructura, economía, industria. Mira al soldado del nuevo ejército chileno modelo 1860. Ya no se parece al conquistador cubierto de hierro que se hunde lentamente en el pantano. Lleva un uniforme simple, botas cómodas. Pero lo principal está en sus manos. Ya no es un mosquete que hay que cargar durante un minuto, echando pólvora y escupiendo la bala en el cañón. Es un rifle Spencer, o Winchester, un rifle de repetición. ¿Entienden lo que esto cambia? Todo. Antes los mapuches tenían un intervalo de muerte. El tiempo entre las descargas de los españoles, cuando se podía romper el cerco cuerpo a cuerpo. Ahora ese intervalo desapareció. El soldado simplemente tira de la palanca del rifle. Clic pum, clic pum, clic pum. 7 disparos en 10 segundos. No es guerra, es fusilamiento. La valentía, la furia, el arte de la guerra, todo eso se devalúa en un instante. ¿Qué diferencia hace cuán intrépido eres si un muro de plomo te derriba a 200 metros del enemigo? Pero no mataban los rifles, mataba la logística. Entraron en juego 2 verdaderos jinetes del apocalipsis para los mapuches. No la peste y la guerra, sino el telégrafo y la locomotora. Imagina el horror de un jefe que ve cómo a través de sus bosques sagrados abren una brecha y ponen postes con alambre tensado. Corta el cable pensando que ganó, pero no entiende la esencia. La información ya se fue. El telégrafo permitía al general en Santiago dirigir las tropas en el sur en tiempo real. La sorpresa desapareció. La niebla de guerra se disipó, y luego apareció el sonido. El rítmico y pesado traqueteo de metal contra metal que hace temblar la tierra. El ferrocarril. Antes, para llevar refuerzos a la frontera, se requerían semanas de marcha por el barro. Los soldados se cansaban, enfermaban, desertaban. Ahora el tren traía un regimiento fresco, municiones y provisiones en un par de días. La guerra se convirtió en cuestiones de suministro, y la República tenía recursos infinitos. La operación recibió un nombre cínico y burocrático: Pacificación de la Araucanía. No conquista, fíjense, pacificación. Como si se tratara de calmar a un niño que llora y no de romperle la columna a un pueblo entero. El arquitecto de este plan fue el coronel Cornelio Saavedra. No buscaba la gloria de Valdivia, era un pragmático. Propuso no perseguir a los mapuches por los bosques. Simplemente moveremos la frontera, dijo. Paso a paso. La táctica era aburrida y mortal. El ejército avanzaba unos kilómetros, construía un fuerte, tendía el telégrafo, construía un camino, se afianzaba y daba el siguiente paso. Apretaban el Gualmapu como una boa aprieta a un conejo, lentamente, metódicamente, sin margen de error. Los mapuches intentaron resistir, reunieron grandes alianzas. En el año 1881 ocurrió la última gran rebelión. Atacaron los nuevos fuertes, intentando repetir el éxito de Lautaro. Pero los fuertes ahora eran diferentes. Los cañones de tiro rápido Krupp y los rifles convertían los accesos a los muros en una carnicería. El heroísmo se estrellaba contra la balística. Y entonces los chilenos aplicaron el último recurso: la asfixia económica. Si el enemigo se esconde en el bosque, quémale la comida. Los soldados entraban en los valles no para pelear, entraban para quemar los cultivos de trigo, para robar el ganado, para destruir las chozas. Era la táctica de tierra quemada. A los mapuches no los vencieron en combate. Los obligaron a elegir: morir de una bala o ver cómo sus hijos mueren de hambre. El hambre es un enemigo al que no se puede matar con una lanza. No duerme, no falla. Hacia finales de los años 80 del siglo XIX, todo había terminado. La Gran Araucanía, la tierra que durante 300 años fue sinónimo de libertad, dejó de existir como territorio independiente. La cortaron en pedazos, la rodearon de alambre de púas y la repartieron a colonos de Europa, alemanes, suizos, italianos.
Gente que vino a cultivar pan y no sabía que sus granjas estaban sobre los huesos de los mayores guerreros del continente. A los mapuches los arrinconaron en reducciones. A ellos, los dueños de enormes espacios, los encerraron en pedazos de la peor tierra. Fue el fin de una era. El fin de una historia que parecía infinita. Pero aquí tienen la última paradoja. El gancho final que deja esta historia. Mira los mapas modernos. El imperio inca no existe. El imperio español no existe. Sus palacios se convirtieron en museos. Su oro yace en bancos de Londres y Zúrich. ¿Y los mapuches? Todavía están aquí. Sí, perdieron la guerra por el territorio. La máquina industrial les pasó por encima, como una planadora pasa sobre una flor. Pero no desaparecieron, no se disolvieron. Conservaron su lengua, conservaron su cultura, conservaron su furia. Incluso hoy, siglos después, en los bosques del sur de Chile arden camiones de empresas forestales. Incluso hoy la palabra mapuche provoca un tic nervioso en los políticos chilenos. La historia nos mostró una cosa sorprendente. La tecnología puede conquistar la tierra. El Winchester puede matar al guerrero. El tren puede traer soldados. Pero ninguna tecnología puede matar la idea de que eres el dueño de tu tierra. Los mapuches son el pueblo que rompió a los imperios. No perdieron contra la gente. Perdieron contra el tiempo. Fueron una espada de bronce que intentó cortar un riel de acero. La espada se rompió. Pero el sonido de ese golpe todavía cuelga en el aire de los Andes, recordándonos a todos: los imperios son mortales. Las tecnologías cambian, y el espíritu de resistencia es la única constante en la ecuación de la historia humana. Los españoles buscaban el dorado en el oro. Se equivocaron. El verdadero El Dorado es la voluntad inquebrantable. Y siempre estuvo aquí, en el barro, la lluvia y la niebla de la Araucanía.